El asilo político conferido por Nicaragua al expresidente Ricardo Martinelli en medio de un fallo judicial ha revivido un debate jurídico, pero también ha despertado el fantasma de la impunidad a pocos meses del torneo electoral panameño. Ese debate no se circunscribe únicamente a Martinelli, quien fue obligado a retirarse de la campaña de los comicios generales de 2024, sino a los aspectos previstos en las convenciones sobre asilo de La Habana de 1928, de Montevideo de 1933 y de Caracas de 1954. Diversos analistas políticos coinciden en señalar que este caso complejo podría arruinar las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Panamá si el conflicto planteado no llegase a feliz término a causa de demoras en la entrega del salvoconducto al expresidente para el abandono de este país. El sorprendente caso del asilo de Martinelli también apunta a Estados Unidos y ha terminado de poner en entredicho al sistema de justicia que cuestiona la capacidad del Estado panameño para ejecutar una política exterior soberana, firme y consecuente, sin injerencias externas. Café Bayano le da la bienvenida a nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales que cada semana sintonizan este programa, una tribuna al servicio de todos aquellos dispuestos a conocer con profundidad los problemas de Panamá y del mundo. El tema que abordaremos hoy es el asilo del presidente Ricardo Martinelli y sus repercusiones en Nicaragua y en Panamá. Nuestros invitados para este programa serán el doctor Julio Yao, especialista en Derecho Internacional, y el licenciado Euclides Tapia, profesor titular de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Esperando los panameños la celebración del carnaval, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal se asila en la Embajada de Nicaragua, recibiendo el beneplácito del gobierno de Managua, como supuesto perseguido político del gobierno panameño, creando tensiones entre Nicaragua y Panamá. ¿Cómo ve usted, doctor Julio Yao, esta situación del señor Martinelli? En primer lugar, debo hacer una advertencia en lo siguiente. El tema del asilo está interconectado con otros campos de relaciones internacionales como son derechos humanos, extradición, la cultura regional, o sea, la costumbre, que es parte de la base del derecho internacional, y sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos. No es fácil, el tema no es fácil, como se ha comprobado en muchísimos casos, concretamente en el de Haya de la Torre y en el cardenal Mincenti y otros. El tema no es fácil, sino que yo diría, y podemos demostrarlo, que hay muchas contradicciones dentro del tema del asilo. Entonces no es fácil deslindar una cosa de la otra. Sin embargo, yo estoy dispuesto a decir, en esencia, a mi juicio, lo más importante es qué es lo que estipula el derecho internacional en el tema de asilo según las convenciones vigentes y según las declaraciones de derechos humanos vigentes. ¿Puede hacer una síntesis de lo que dice la letra y el espíritu de esa convención que rige en la actualidad el modelo de los asilos en los estados modernos? Adelante, profesor Yao. ¿Cómo no? En esencia, lo que dicen las convenciones, específicamente la convención del año 28 de La Habana y la convención de Montevideo, Uruguay, del año 33, en las cuales ambos estados son, Nicaragua y Panamá, son parte. La otra convención, la convención de 54 de Caracas, allí no se aplica a Nicaragua porque Nicaragua no es parte de esa convención. Así que en esencia, cuando uno analiza artículo por artículo y con sus incisos respectivos, lo que en esencia se dice es que
no se puede dar asilo a personas que hayan sido procesadas o condenadas por delitos comunes. Y también dicen, entre uno y otro artículo, dicen que el Estado asilante debe devolver al asilado, devolverlo al soberano territorial si lo reclama. Y también dice que el soberano territorial tiene el derecho a no aprobar ningún salvoconducto al señor Martinelli. Eso en esencia lo que se dice. Pero hay algo muy importante hay que tener en cuenta, y es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 estipula que no hay asilo por delitos comunes, pero además que tampoco hay asilo a aquellas personas que se hayan opuestos a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Esto lo decimos ¿por qué? Porque además del problema del asilo, tal como se está manejando entre Panamá y Nicaragua, es que yo mismo he hecho una especie de inventario de temas de derecho internacional basado en la declaración del 48 en su artículo 14, que dice explícitamente que cualquiera que se oponga a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas no puede tener derecho a asilo. Y como yo he sostenido en diversas ocasiones públicamente, el señor Martinelli es reo de muchos delitos que, si ustedes quieren, yo se lo puedo enumerar y explicar. Y yo quiero aprovechar el instante que ofrece Café Bayano para preguntar al profesor Euclides Tapia si comparte la idea o el pensamiento del profesor Julio Yao en el sentido de que es improcedente el asilo otorgado al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Cree usted en esta tesis en medio de las contradicciones políticas que han surgido a partir de este hecho? Buenas tardes. En principio, creo que lo fundamental que hay que determinar es lo que dice la norma. En efecto, la norma establece que no se debería otorgar el asilo en caso de pues, delincuencia común, tal como se ha mencionado. Sin embargo, resulta ser que la Convención de Montevideo, también en su artículo 2, establece que quien determina la condición del asilo es el Estado asilante, no el Estado territorial. O sea, si es un delincuente común o es un perseguido político. Eso no lo determina el Estado territorial, o sea, eso lo determina la convención o las tres convenciones: la Convención de La Habana 28, la Montevideo 33, la de Caracas 54. El que determina la condición para otorgar el asilo es, en este caso, Nicaragua, que califica para tales efectos el caso del señor Martinelli como de perseguido político. Yo no estoy defendiendo al señor Martinelli, ni jamás he tenido, ni siquiera lo conozco. Pero lo que quiero destacar es que si nos atenemos a lo que dice la norma sí, por un lado dice que no se le debe otorgar asilo a quien es considerado como un delincuente, pues que en este caso pues ha existido un fallo en Panamá en contra del señor Martinelli, por lo tanto no debería otorgarse el asilo. Pero el tema es que el Estado asilante, en este caso Nicaragua, es la que determina si es un delincuente común o si es un perseguido político. Entonces estamos ante dos situaciones, ¿verdad?, contrapuestas, que no dan oportunidad a una solución que pues permita ya sea el otorgamiento de salvoconducto, más aún, una vez
No solamente se le da la facultad al Estado asilante de determinar si es un delincuente común o es un perseguido político, sino que también obliga al Estado a otorgar el salvoconducto. Eso también está taxativamente establecido. Entonces, aquí estamos, como repito, ante dos posiciones contrapuestas. No es que prevalece una sobre la otra, no es que prevalece el que no se otorga asilo porque es un delincuente común, o que prevalece la caracterización de la solicitud del asilado en función de que es considerado como un perseguido político. Ninguna de las dos prevalece. Eso queda a discreción de cada estado. Panamá respondió que no entrega el salvoconducto porque no está de acuerdo con la calificación que Nicaragua hace del señor Ricardo Martínez. En ese sentido, este caso tiene o guarda relación con el hecho que el mundo vivió durante meses y durante años, que fue el asilo que Ecuador concedió dentro de su sede diplomática en Inglaterra, en el Reino Unido, a Julian Assange. No podía viajar a territorio continental porque no se lo permitían las autoridades británicas y tuvo que quedarse allí. Posteriormente fue entregado a otro estado que lo requería. Es una situación parecida, pero con algunas diferencias, ¿no? No todos los casos son iguales, definitivamente, ¿no? Primero que en el caso de Assange, el gobierno de Ecuador se apresuró a brindarle el asilo. Fue un gobierno que está contrapuesto a las políticas de Estados Unidos e Inglaterra, y bueno, esa era una fórmula de demostrarlo. Segundo, habría que ver si pues, la posición de Ecuador o sea, tenía de parte de Inglaterra pues, la misma apreciación del problema. Obviamente que estamos en una situación parecida al caso de Panamá. Cuando Ecuador otorga el asilo es porque Ecuador lo hace por razones humanitarias, pues, ¿verdad? Lo considera un perseguido político, ¿no es cierto? Eso es lo que hace Nicaragua en este caso, aunque uno de los dos tenga más peso que el otro, o que se esconda o se encubra la caracterización o el otorgamiento del asilo en función de lo que establecen las convenciones y no de lo que pasó en realidad. Pero esos son los hechos, ¿no? Bueno, Ecuador consideró como un perseguido político y le ofertó el asilo. Por su parte, Inglaterra tenía otra visión. Hasta allí puede haber similitud, pero hay que ver que en otros niveles qué similitudes pueden haber, si hay diferencias, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que no necesariamente cuadran de manera exacta con el caso del señor Martinelli y Assange. Probablemente, digamos, aquí en Panamá se le otorgó el asilo al señor Serrano Elías, pero asilo territorial, ¿no? Ahí hay una diferencia. En Dara lo calificó como perseguido político y el Estado guatemalteco consideraba que era un delincuente común, ¿no? Situaciones semejantes en ese sentido, pero diferentes en otras situaciones. Muchas gracias por esa respuesta oportuna. Cedo ahora el uso de los micrófonos y el poder de la pregunta al coordinador de este espacio, Jaime Ford. Los Estados Unidos se ha pronunciado sobre el tema de Martinelli, el asilo de Martinelli en Nicaragua, y ha señalado que es un tema que socava la democracia. ¿Qué pasaría, verdad, si Panamá no da el derecho a asilo y ocurre lo que ocurrió con Assange y a Martinelli se dedicara a hacer declaraciones políticas en medio de la campaña electoral? Bueno, hay varias posibilidades. Como he dicho desde el principio, el tema del asilo está contaminado con contradicciones que están dentro de las convenciones. Así que no hay ninguna verdad absoluta que no tenga una respuesta diferente. ¿Qué ocurre? Que es cierto que algunas de las convenciones dicen que Nicaragua tiene el derecho de calificar el asilo, pero también dice que esa calificación unilateral de Nicaragua no se puede hacer
sin que ella misma signifique que se deroga la soberanía del Estado territorial. Así que es un problema intrínseco que no se va a resolver en ningún debate, sino que yo quiero, y en esto me voy a adelantar, que la solución que se puede hacer, la más aceptable, según el derecho internacional, es que Panamá y Nicaragua acepten llevar el caso del asilo de Martinelli a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eso se puede hacer muy fácilmente, porque ya, por ejemplo, ya nosotros como agentes de la República de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya, ya yo lo hice en el año 89 para evitar la invasión de Estados Unidos a Panamá. Pero en esa opinión consultiva, nosotros lo que hicimos fue primero llevar a la OEA, que la OEA había aprobado una resolución en mayo del 89 totalmente opuesta al derecho internacional. Y ese caso me tocó llevarlo a mí ante el presidente, ante Manfred Klax, expresidente de la Corte de la Haya, y el magistrado Bellawi, que también fue presidente posteriormente de la Corte de la Haya. Lo que quiero decirle es que la solución para esto, la más cercana al derecho internacional, reside en que la Corte diga o tome una decisión acerca del asilo del señor Martinelli. Ahora, eso no quiere decir que ellos no tienen contradicciones dentro del tribunal. Por supuesto que sí, como lo hubo en todos los casos. En todos los casos, las decisiones y las opiniones que se han dado en la Corte de la Haya están divididas. No hay una decisión, digamos, colectiva y unánime. No lo hubo en el caso de Nicaragua, no lo hubo en ningún caso. Siempre hay diferencia, de manera que siempre hay lugar para debatir y siempre hay lugar para que el otro tenga razón en alguna parte y que nosotros tengamos razón en alguna otra parte. Pero que la solución, digamos, salomónica para Panamá y para Nicaragua, y es algo que yo con mucho respeto sugiero, llevar el caso de Martinelli a la Corte de la Haya para que sean ellos los que son la conciencia jurídica de la humanidad o la conciencia de la humanidad en sí, toman la decisión. ¿Por qué? Porque ninguno, ni Nicaragua ni Panamá, por su parte, van a imponer ninguna decisión que esté claramente, digamos, favorecida por las convenciones actuales. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso por un lado. Queda abierta la oferta que nosotros estamos sugiriendo de elevar a través de una opinión consultiva a la Haya, que el Tribunal Internacional de la Haya decida cuál es la situación del señor Martinelli. En cuanto al señor Assange, le voy a decir que el presidente anterior de Noboa, que fue el que le concedió el asilo a Julian Assange, con muy buena razón, se lo concedió a Julian Assange. Pero el presidente Noboa expulsó, o sea, terminó el asilo de Assange brutalmente, violando todas las convenciones sobre asilo, lo violó, lo largó, se lo entregó bárbaramente, salvajemente a la autoridad británica, que lo tienen preso en Gran Bretaña y ya se sabe que lo tienen preso para extraditarlo, y se sabe que ahí, si no lo condenan a muerte, por lo menos le dan cadena perpetua. Entonces, hay un movimiento internacional mundial que exige que se le dé libertad al señor Julian Assange, porque todo lo que hizo Julian Assange fue que él informó a través de Wikileaks y Wikipedia, informó documentos que se consideran secretos, entre comillas, de Estados Unidos. Y eso es todo lo que hace de Julian Assange un mártir de la libertad de expresión. Así que el tema de Assange es muy diferente al tema del señor Martinelli. Muchas gracias. Quiero preguntarle ahora al profesor Euclides Tapia, ¿qué piensa acerca de los motivos que pudieron haber llevado a Nicaragua a tomar esta decisión en solitario en circunstancias en que Martinelli es perseguido por la justicia panameña, incluso por algunos países que están preparando demandas en su contra? ¿Cree que hay detrás de esto
alguna presión ejercida sobre Nicaragua que haya llevado al gobierno de ese país a sacrificar la solidaridad internacional en circunstancias en que ese país está sumido en presiones de tipo incluso militar y político? ¿Qué pudo haber influido en esta decisión precipitada del gobierno de Managua, en su opinión? Lo que hay que advertir aquí es que quien hace la solicitud no es el señor Martinelli, no Nicaragua. O sea, en ningún momento eso estaba dentro de la agenda del gobierno nicaragüense otorgarle asilo al señor Ricardo Martinelli. La solicitud viene de parte de él, no la oferta de Nicaragua. Así que partimos de que no motiva a Nicaragua otorgarle el asilo, sino que esa fue una solicitud de Martinelli. Ahora, ¿qué es lo que lleva acá a que Nicaragua acepte la solicitud del expresidente Martinelli del asilo? Esa es otra cosa. Eso ya es una decisión soberana del Estado nicaragüense, un país sui generis, gobernado por un régimen muy particular, que no es el mismo, no es el único caso donde otorga asilo situaciones parecidas. Hay dos expresidentes salvadoreños y otras personalidades que también han sido objeto pues, el otorgamiento del asilo. De manera que si nos ceñimos pues, a la práctica nicaragüense, eso no riñe con la práctica, todo lo contrario, de que lo hace y que probablemente lo siga haciendo. También quería referirme al tema de lo que ocurriría en cuanto a la pregunta que se hizo anteriormente del tema del salvoconducto. Panamá no puede, sine die, sin ningún control en términos del tiempo, mantener una situación de esta naturaleza. Definitivamente que esto hay que buscar una solución. También Martinelli tiene prohibido terminantemente hacer cualquier tipo de declaraciones. Eso podría provocar que Nicaragua pues sencillamente le suspenda la condición de asilado. Si adopta esa postura, ¿no? Ya es un riesgo que él se correría porque violaría la convención. En cuanto al tema de la Corte, en efecto yo hice una declaración también anterior respecto a ello, pero no son iguales. En las situaciones allá de la Torre y Martinelli no es lo mismo. Además, elevar una consulta a la Corte Internacional de Justicia habría que hacerla en términos de qué. El fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de allá de la Torre, lo que finalmente determinó fue que Perú no tenía la facultad, no tenía la potestad, ¿verdad? De exigirle a Colombia que entregara el asilado. Si nos vamos por el resultado del caso que se expuso ante la Corte Internacional de Justicia, que bien también se puede hacer acá para evitar que esto se dilate, entonces tendríamos que también tomar en consideración el resultado del fallo de la Corte. Y el fallo de la Corte dijo, proporciones guardadas, que Panamá no puede exigirle al gobierno nicaragüense que entregue al asilado, como dijo, o como falló la Corte en relación al caso de Ayala Torres. Por eso digo que hay que ver qué es lo que se quiere consultar, ¿no? Porque depende de la consulta que se haga, tendrá como consecuencia pues una respuesta de la Corte que en este caso, con el precedente existente, pues no favorece precisamente a Panamá. Sin embargo, yo insisto que sí, yo creo que se puede elevar la consulta a la Corte para que sea ella la que dirima la controversia. Pues bueno, Panamá lo considera un perseguido, un delincuente común, Nicaragua lo considera un perseguido político. ¿Qué dice la Corte, pues? ¿Cómo actuar ante la situación? O sea, depende de lo que le preguntemos, que la consulta que le hagamos a la Corte, en esa medida entonces la Corte decidirá pues si puede emitir juicio de valor al respecto. Sí, claro, lo que usted señala es un argumento válido e inteligente, pero de hecho se ha creado aquí un precedente, en el sentido de que criminales podrían tomar esta vía en el futuro para tocar las puertas de distintas embajadas y solicitar asilo y eludir la cárcel o las condenas que le han sido aplicadas en este país. ¿No cree usted que esa es una posibilidad también de que salga gente perseguida por la justicia y que vaya de puerta en puerta buscando asilo? Precisamente te está dando en el clavo, que esto es una institución eminentemente de la región. Esto no se aplica en otras latitudes,
porque precisamente por lo que usted menciona, por el riesgo que se corre aquí. Entonces eso no es admitido por la mayoría de las naciones del mundo. Acá por la experiencia de la inestabilidad de política latinoamericana, los permanentes golpes de Estado y luego el periodo las dictaduras militares que terminaban los políticos nuestros solicitando asilo en diferentes embajadas. Es una institución muy propia de América Latina, precisamente por eso, porque permite la posibilidad de que se utilicen las sedes diplomáticas como un refugio, como un resguardo de delincuentes comunes. Definitivamente que así es. Realmente quisiéramos ver quién es el personaje que hoy pide asilo en la embajada, porque durante largos años Martinelli ha tenido la oportunidad de ir a juicios y ha usado todos los mecanismos legales para, para poder enfrentar la justicia, cosa que no puede hacer un pobre, porque los recursos que tiene Martinelli le permiten a él contratar abogados para defenderse. Este tema de la justicia no es la primera vez que Martinelli lo utiliza. Lo utilizó hace unos años, en el 2017, cuando se fue a los Estados Unidos en medio de un juicio. Quisiéramos que el licenciado Yao, que tiene un poco más de elementos y que nos prometió ese recorrido, nos hiciera una pequeña síntesis del personaje para que nuestros televidentes tengan claridad de si efectivamente este es un juicio, si este es un asilo eh, justo o un asilo que tiene sentido. En primer lugar, yo diría, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no acepta el asilo ni político, ni diplomático, ni nada. Y tampoco acepta la Declaración Universal de Derechos Humanos. En consecuencia, para que Estados Unidos intervenga en este asunto, hay que calificarlo de una intervención ilegal en un asunto que solo compete a Panamá y a Nicaragua. Ellos no tienen vela en este entierro. Y lo otro que quiero decirle, que aplica casi que de forma absoluta, es que no hay ningún asilado político o diplomático que haya dicho que él es responsable de delitos comunes, porque justamente en eso está la salvación de él, del candidato al asilo. Decir que él es un perseguido, como el caso de Martinelli, que lo van a matar, que lo van a hacer, que le van a volver, a pesar de que en este caso el presidente, nada más que el presidente Nito Cortizo ha dicho que Martinelli está mintiendo y que nadie en el gobierno quiere asesinar a Martinelli. O sea, no hay ningún candidato a asilo que diga que es responsable de delitos comunes. Eso siempre lo van a rechazar. Siempre se albergan, se tiran bajo el paraguas del delito político. Entonces, es una estratagema que ellos hacen para salvarse. En el caso de Martinelli vis a vis Nicaragua, lo que se ha dicho es que Martinelli se ha conseguido un empresario aparentemente de apellido Mella, que es el intermediario y es el contacto ante Daniel Ortega para que le conceda el asilo. O sea que es una maniobra turbia que está detrás y está en los entretelones del derecho internacional y en la cual nosotros los juristas no debemos entrar, porque no vale la pena. Del hecho es que Martinelli es un delincuente común consagrado y continuado, y que como nosotros hemos dicho y yo puedo sugerir aquí una lista de cosas que él ha hecho contrario a la Declaración de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Él, por ejemplo, Martinelli se puso, lo escribió en una carta que hizo, escribió que él siempre estuvo al servicio del gobierno de Estados Unidos, de Washington, y específicamente ha estado bajo las órdenes de la CIA.
Martinelli fue la persona como presidente de la República que avaló la violación de la Convención del Derecho del Mar y concretamente la Convención del Alta Mar que prohibía detener a buques en alta mar, pues la CIA detuvo el barco de Corea del Norte, el Chongchongan, lo detuvo en alta mar y se lo entregó tranquilamente al presidente Martinelli, que se hizo cómplice de una altísima violación del derecho internacional. Él también fue responsable. Alguna gente de la CIA le ordenaran cómo se debe administrar el Tratado de Neutralidad del Canal, que es la única herramienta que dice algunos principios de cómo se debe manejar el canal. Pues resulta que Martinelli tranquilamente ha dicho que siguiendo órdenes de la CIA, él violó el Tratado de Neutralidad. Así que nosotros no podemos determinar, no tendríamos cómo terminar o cómo acabar de enumerar los delitos internacionales más allá del tema del asilo, por el cual el señor Martinelli es responsable. Él, por ejemplo, él tramó la fuga de los hijos de él en Guatemala, que estaban presos. Él tramó la fuga del jefe de estación de la CIA, que estaba preso en Italia por torturar a supuestos terroristas que no habían sido juzgados. Pues él lo sacó de la cárcel como presidente de Panamá. O sea, estamos hablando de que hay múltiples formas de enumerar la irresponsabilidad del señor Martinelli y que él es, en mi opinión, responsable de tantos delitos que si el gobierno de Panamá quisiera hacer un juicio objetivo, honestamente al señor Martinelli le cabría cadena perpetua y por lo menos inhabilitación permanente para ocupar cargos oficiales, porque él no ha sido lo que debe ser en primer lugar un presidente, que es mantener y defender la dignidad de su pueblo. Hay un viejo adagio que dice, piensa mal y acertarás. Después de toda la explicación que usted ha dicho o ha compartido con los televidentes de Café Bayano, ¿cabe la posibilidad de que sea Estados Unidos el país que esté detrás de todo este enredo para crear una situación compleja que involucre a Panamá y a Nicaragua? ¿Cree usted que eso es posible, que haya algún interés de por medio o simplemente son especulaciones del momento? No le quepa la menor duda que Estados Unidos jamás ha estado ausente del escenario latinoamericano y siempre ha estado con el garrote en la mano para intervenir directa o indirectamente. A mí no me queda la menor duda, por todo lo que yo he estudiado y todo lo que sé de los Estados Unidos, que ellos tienen la mano metida detrás del señor Martinelli para darle contra al pueblo de Nicaragua y el señor Daniel Ortega, con quien yo no tengo por qué decir aquí si tengo o no afinidades ideológico-políticas, porque ese no viene al caso. El caso es un caso de derecho internacional, no es un caso de ideología, no es un caso de extraterritorialidad, no es un caso de extradición, no es un caso único de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que yo digo que creo que ante la opinión pública panameña debe tomarse en cuenta que la única solución es una solución sensata que evite que el señor Martinelli caiga 5, 15, 20 años preso en la embajada de Nicaragua o en donde sea, porque esto no le conviene a ningún país. Así que hay que buscar la solución sana basado en el derecho y hay que confiar en el derecho. Muchas gracias. Estamos ahora ya casi en la etapa final del programa. Aprovecho la oportunidad para preguntar al profesor Tapia de qué manera este intríngulis político y diplomático podían comprometer el proceso electoral en Panamá, si hay elementos suficientes para enturbiar este proceso, generando la desestabilización interna del país y creando un conflicto que hasta hace poco no existía. Adelante, por favor. Muy bien, de hecho ya se crearon las nuevas condiciones que, bueno, todos los candidatos y partidos políticos esperaban tener para el desarrollo de las elecciones, o sea, la detención
en este caso no detención, sino el otorgamiento de asilo al señor Ricardo Martinelli, que lo pone prácticamente ya fuera de juego en este escenario. Esa es la primera repercusión. Ya se logró sacar al principal opositor, o el contendiente, mejor dicho, pues que hasta donde dicen las encuestas, que generalmente siempre fallan, estaba pues en la carrera electoral. La segunda repercusión podría venir, pero esa todavía no creo que esté a la orden del día, ni siquiera creo que se vaya a producir, es que el gobierno del señor Cortizo le otorgue el salvoconducto a expresidente Martinelli y pueda pues salir del país. Eso tendría un efecto político pues extraordinario, negativo en relación a su candidato, porque evidentemente pues nadie tiene la menor duda de que sería pues contraproducente para el gobierno, ¿no? Para su candidato, para las relaciones con Estados Unidos, que ahora sí es bueno que intervengan, eso es importante también subrayarlo, cuando interviene a favor de una postura que no es la que uno tiene, entonces es mala, pero ahora que interviene para cuestionar lo del Martinelli, entonces, o sea, se califica o no se califica y termina siendo pues unas intervenciones, siendo algunas buenas y algunas malas. Pero lo cierto es que ya aquí está la presencia de Estados Unidos y un gobierno nacional es difícil que se corra el riesgo de tener una reacción negativa por parte de los Estados Unidos. Y eso es negar pues lo que un órgano del Estado emitió un juicio que condena al señor Martinelli. Entonces, no, ese escenario yo no lo veo real, pero, repito, que podría enturbiar, que podría complicar las elecciones, sería en este caso el otorgamiento del salvoconducto. Pero, repito, no lo veo como un acto posible. En todo caso, quizás del próximo gobierno al final del mismo, y que eso tampoco necesariamente tiene que ser así. Yo también quería aprovechar el hecho de que se mencionó el asunto de el tema del barco norcoreano, porque, bueno, es evidente que estaba el señor Martinelli allí, pero también ese barco venía siendo seguido desde hacía años, porque ese barco se dedicaba a acciones ilícitas, se detectó en Ucrania, trasegando materiales, ¿verdad? Y ya estaban sobre la pista de la legislación internacional, y cuando se acerca a aguas panameñas, ya pues después de transitar desde Cuba a Panamá, porque acá se detiene, recuérdese que el Tratado de Neutralidad habla de 3 millas, tanto del Atlántico como del Pacífico, que ya son parte de la parte marítima, aunque no necesariamente estamos hablando de que se obvió el hecho de que puede estar en territorio donde Panamá no ejerce soberanía. Eso también es muy relativo. El derecho del mar establece diferentes capas, territorios. O sea, ¿no? El estado ribereño tiene un mar territorial de 12 millas. Tiene una zona contigua de 12 millas y tiene una zona económica exclusiva, con lo cual completa las 200 millas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, obviamente que ningún estado tiene jurisdicción en alta mar, pero en ese espacio territorial, y además incluirle las 3 millas de donde se aplica el Tratado de Neutralidad, concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá. O sea, estamos hablando de un territorio marítimo donde opera la jurisdicción del Estado panameño, cada vez más laxa en la última, pero siempre presente de acuerdo a la Convención de Montego Bay, Jamaica 1982. Y por otro lado, que ese barco, todo el mundo sabe que vino aquí, ¿verdad? Proveniente de Cuba, con pues, azúcar en la parte superior y por debajo trasegando armas desaguadas que estaban prohibidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo, o sea, por la decisión unánime de los miembros permanentes que pues condenaban ese tipo de actividades por parte de Corea del Norte, como en efecto ocurrió, trasegaba armas, y eso está prohibido por el Tratado de Neutralidad, y no solamente por el Tratado de Neutralidad, sino también está prohibido terminantemente por los reglamentos del Canal de Panamá, que es letra menuda. Entonces,
yo diría que calificar así alegremente que en alta mar ningún estado tiene jurisdicción para, bueno, salvo los Estados Unidos. Desgraciadamente, en el caso de uno de los acuerdos de seguridad que firmó con Panamá, ¿verdad? Que dice que pueden, en un barco de bandera panameña, que eso es un exabrupto jurídico que no tiene nombre, pueden ellos tener jurisdicción de tenerlo si trasiega pues, armas de destrucción masiva. No conozco otro caso de otro país del mundo que pueda tener capacidad o argumento legal para detener un barco en alta mar. Sí, lo otro de ese caso que vale la pena destacar en este programa es que había un enorme cargamento de azúcar y que Exacto. alguien se quedó con el azúcar Ese es y bueno. hizo Eso negocio es con muy el azúcar. interesante. Pero no me terminó y Y no se supo nunca finalmente de dónde quedó ese azúcar y quién se apoderó de ese azúcar. Exactamente. exacto. Ahí pudo haber otro delito ya de parte nuestra que nunca se conoció finalmente qué se hizo con eso. Pero bueno, con todo el barco se le permitió seguir. Lo señalo para que los oyentes y televidentes sepan que este es un país que está lleno de irregularidades desde el punto de vista diplomático, comercial, en materia de transporte y seguridad, y que es necesario, como lo hemos dicho en otros programas, enfocar el esfuerzo de la juventud en la refundación del Estado panameño. Esa ha sido una de las grandes consignas que empiezan a tener fuerza y significado cuando uno ve realidades de este tipo en Panamá. Quiero tomarle la palabra porque me da la impresión de que lo que pasó con ese barco es la punta del iceberg de lo que se trasiega por el canal de Panamá. O sea, el transporte marítimo permite muchas cosas, transportar muchas cosas ilícitas. Todos sabemos que el acuerdo de Montería le da muchas prerrogativas a Colombia y que va, pues ya eso es un poco especulativo, dirigido directamente al ejército colombiano y por aquí pasa lo que menos uno se imagina. Y ese hecho, lo que a mí lo rescatable de eso, de ese incidente, es que nosotros tenemos que estar más pendientes de la carga que trasladan los diferentes buques que transitan al canal de Panamá, porque no puede ser. Me gustaría decir algo muy breve acerca del tema de las elecciones. Miren, el hecho es que la Constitución inhabilita al presidente Martinelli para ser el presidente de la República. Entiendo que el equipo, la defensa del señor Martinelli ha dicho que todavía el Tribunal Electoral no ha emitido esa orden. Pero el caso es que no importa. Aquí lo que priva es la Constitución Nacional. Lo demás son trámites secundarios. Voy a conceder 2 minutos a cada uno de los participantes para que resuma su participación a lo largo del programa. Empiezo con el profesor Julio Yao para que comparta en 2 minutos su visión de lo que es este caso para Panamá y el mundo y el significado que tiene también para las nuevas generaciones de panameños. Adelante. ¿Cómo no? El caso del señor presidente Martinelli es un tema que no está aislado de la política internacional y que de hecho está imbricado en conceptos y principios contradictorios, como se ha demostrado en muchísimos casos, en que que las opiniones de los magistrados de la Corte de la Haya se han dividido incluso en un tema como el tema del asilo, de manera que no hay unanimidad. Pero sí es muy importante que desde el punto de vista nuestro como observador imparcial, que, que aspiramos ser siempre, sin duda alguna, el señor Martinelli no tiene derecho al asilo porque las convenciones y la declaración del 48 lo declaran imposible que él sea beneficiado con el asilo. Y esas mismas convenciones dicen que donde esté el señor Martinelli, hay la obligación, en este caso de Nicaragua, de devolverlo a la República de Panamá. Y en el caso de la República de Panamá, en opinión mía, ahí todavía
Queda por ver si el gobierno está interesado en llevarlo a juicio por otros delitos que ha condenado la Convención Universal de los Derechos Humanos del 48, que dice que no se puede violar ni contradecir ni principios ni propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Así que al fin nosotros decimos es que para salvaguardar la buena relación y amistad entre Panamá y Nicaragua, es mejor poner este tema en manos de la Corte de la Haya a través de una opinión consultiva en la cual, si es necesario, yo estoy dispuesto a ayudar. Muchas gracias, doctor Julio Yao. Ahora el turno, con los siguientes 2 minutos del programa, es para Euclides Tapia, profesor universitario. Muy bien, siento que efectivamente no se puede dejar esto al tiempo, ¿no? No podemos pensar que esto hay que dilatarlo sin ningún límite, de manera que hay que auscultar pues qué otras alternativas puede haber. Yo siento que hay que buscar una forma, pero en el caso de la Corte, repito, habría que ver cuál sería la opinión consultiva que se le hace, ¿no? Porque con el caso de Galea La Torre, nuevamente señalo que lo que hizo fue favorecer a Colombia. En este caso podría favorecer a Nicaragua. Pero no es algo taxativo, pues eso dependerá de lo que pueda señalar la Corte. Además, una opinión consultiva no es una opinión que permite, que obligue a las partes, simplemente es una opinión consultiva. Se queda allí. No quiero pensar en el escenario, un escenario que podría darse, dependiendo de cómo se maneje este asunto, que está contemplado en el artículo 19 de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas 54, que establece que en caso de que pues, se produzca una ruptura de relaciones, que Dios quiera sea así, porque hasta económicamente le perjudica a Panamá, hay la alternativa de que el asilado se le entregue a un miembro de la convención, otro país, ¿verdad? Para que asuma la responsabilidad, no Nicaragua, y en caso de que no se encuentre, pues un tercer país que no siendo parte de la convención pueda asumir la responsabilidad del asilado. Pero todo esto igual sigue complicando el problema y no lo resuelve, ¿verdad? Por lo tanto, siento que por el momento no hay condiciones políticas para resolver el asunto. Lo más correcto es mantener esto bajo perfil y buscar la forma o la evidencia de una solución entre las partes, quizás para el próximo gobierno. Es lo más pertinente, si es que eso es posible. No descarto, repito, la intervención de la Corte, pero eso dependerá de cuál es la consulta que Panamá tendría que elevar, porque es que con la consulta no hay solución. Hay una emisión de un juicio, ¿verdad?, de lo que podría proceder, como el caso de Galea La Torre, pero no necesariamente esa va a ser la solución. Por lo tanto, porque queda en manos de las partes, pues, acogerse a la misma. Pero sí, no estoy en contra de eso, de que se lleve a la Corte, lo señalé en un principio también en otra entrevista. Pero antes de eso, tratar de agotar por la vía de la relación bilateral que hay, que existe, pues alguna forma de encontrar una solución a este problema tan espinoso y difícil de resolver. Gracias, profesor Euclides Tapia. Ahora le pido a Jaime Ford, coordinador de este espacio Café Bayano, que presente a los televidentes y seguidores en las redes sociales las conclusiones finales de este interesantísimo programa. Adelante. Este tema que hoy abordamos nos hace reflexionar extraordinariamente sobre la justicia panameña. Martinelli, que ha enfrentado varias investigaciones penales en Panamá y en Estados Unidos, en el caso de New Business fue condenado por la justicia panameña. Y aprovechando el concepto de la amnistía, se refugió en Nicaragua, creándole un problema a la República de Panamá con relación a este hermano país de Nicaragua. Siempre, a lo largo de los juicios en que fue llamado, demostró una enorme capacidad para escabullirse de sus acusaciones. Por ejemplo, en el caso de los pinchazos telefónicos, logró la liberación de ese caso, la no condena,
y en ese juicio usó diversos mecanismos para enfrentar a la justicia panameña a través de certificados médicos y de una gran batería de abogados que hicieron uso de esas habilidades. Hoy nos crea ese problema con la República de Nicaragua, un problema que deberá manejar el Ministerio de Relaciones Exteriores con mucho cuidado para no afectar esas relaciones con el hermano país. Creo que en el caso de Martinelli, al igual que otros casos que se han presentado, es necesario hacer algunas modificaciones a la Constitución de la República y el próximo gobierno deberá mirarlo con mucho cuidado, sobre todo porque hay una justicia para los pobres y hay otra justicia para los ricos. Cuando digo eso, me refiero al hecho de que quienes tienen los recursos económicos pueden enfrentar la justicia de diversas maneras y hasta burlarse de esa justicia. Agradecemos a los participantes de este programa sus opiniones. Creo que ha quedado claro que el tema de la solicitud de asilo es un tema complejo por los efectos que tiene y por las relaciones que ello implica. Muchas gracias, Jaime Ford. De esta manera despedimos este espacio de Café Bayano, tratando de que el tema haya contribuido al acervo político y cultural de Panamá y a fortalecer los principios que dan fuerza y justicia a la causa soberana de este país. Los invitamos a sintonizarnos en los próximos días en Café Bayano para conocer más a fondo la realidad nacional y los enormes desafíos internacionales. Que pasen un feliz fin de semana para volvernos a ver en 7 días aquí en Café Bayano.